Bueno, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos la segunda parte de esta primera clase, donde es una clase muy loca porque presenta todo el seminario, loca en el sentido de la cantidad de cuestiones que deja presentadas y que no se pueden resolver dentro del marco de esta clase, ¿no? La vez pasada habíamos hablado de todo este concepto que tomaba de la totalía marxista, ubicando esta cuestión del mercado, el otro, y el tema del valor, ¿no? Como esta diferencia del valor. Marité, se te escucha muy bajito. Bueno. Bueno, ¿así me escuchan? Ahí mejor, sí, ahí mejora un poco. Bueno, yo por suerte puedo hablar fuerte, pero el resto va a ser complicado. Bueno, ahí se escucha. A ver, me acerco. ¿Esto cómo sería el volumen de acá de la... el volumen de acá de la... ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, pareciera que sí. Mejora un poco. Por ahí está. Bueno. Entonces, bueno, Lacan se va a preguntar en esta clase. Yo quería compartir esta pregunta con ustedes de cómo sería posible que algo que se satisface por ser idéntico a sí mismo consista en un sujeto afanísico entre dos significantes. Porque él hasta ahora había ubicado su tesis de que un significante es lo que representa a un sujeto para otro. Pero en el seminario anterior, él ubica la fórmula del fantasma, ¿no? Entonces él mismo se pregunta, bueno, yo, ¿por qué llegué a armar esta fórmula? Porque, bueno, hay algo que es del campo de la representación, pero hay algo... Disculpen, no sé, ¿ustedes escuchan bien? Yo no escucho bien, no sé. ¿El resto? Perdón. Bajito se escucha. Muy difícil está difícil. Tenés que ponerte auriculares para escuchar mejor. Ok. Pero no es el volumen de esta, a ver, ¿ahora me escuchan mejor? ¿Ahora? Sí, un poco mejor. No, porque no es por eso. Claro, eso es lo que iba a decir yo. Si pones el micrófono, eso sería ideal. Esperen un minutito. Yo saco esta cosa. ¿Ahora se escucha un poco mejor? Sí, perfecto, ahora sí. Sí, Cambió perfecto. totalmente. Ahora ¿Hola? Sí. Ahora se escucha. Gustavo, no Ahora se te se escucha. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, se está escucha bien. perfecto. Después, cuando yo termino de hablar, conectamos el otro. Bueno, repito entonces porque no escucharon nada. Bueno, introduce es cómo sería posible que algo que se satisface por ser idéntico a sí mismo consista en un sujeto afanísico entre significantes. Porque él venía de plantear que un significante representa un sujeto para otro y después en el seminario anterior introduce la relación del sujeto al objeto A en la lógica del fantasma con los Bell. Porque justamente una cosa es el campo de la representación y otra el campo de la satisfacción. Entonces claramente él va a situar esta pregunta por cómo captar lo más propio del sujeto, que no puede consistir meramente en valernos de los significantes que lo representan. Él va a decir que el significante es algo opaco, ¿no es cierto? Ya veníamos del seminario 11, donde plantea que, bueno, hay un significante 2 que viene a representar a un sujeto para un significante 1, pero que en ese momento y en ese punto, el sujeto, en el momento de la representación, se esfuma, queda afanísico.
Entonces él va a plantear como que en algún lugar la verdadera, si podemos ubicar, identidad, tendría que ver con lo que el sujeto es como sujeto gozante, es decir, pasaría más por el objeto A, ¿no? A condición de entender que este objeto A tampoco es ningún objeto que se pueda capturar, sino que finalmente es un formato de goce, que es el que de alguna manera se pone en juego en el circuito de la repetición, y que en ese mismo circuito se pierde y queda marcado como rasgo, ¿no es cierto? Entonces, él va a plantear que en la definición del sujeto causado por la relación intersignificante, planteamos algo que nos prohíbe para siempre atraparlo. Por eso él dice que la única manera de atrapar al sujeto es en la fórmula que él escribió el seminario anterior, cuya lógica intentó desplegar, que es sujeto tachado Losange A. Va a cumplirse la soldadura que permite unificar un sujeto como sujeto de discurso. Esta es me parece una tesis bastante fuerte, ¿no? Solo en esa fórmula fantasmática se cumple esta soldadura que puede unificar al sujeto como sujeto de discurso. Es decir, no habría ningún sujeto en condiciones de enunciar nada si no nos valiéramos, digamos, de ese estatuto fantasmático, ficcional, que tiene el hablante, donde, bueno, en la fórmula justamente del fantasma el sujeto aparece dividido y aparece de alguna manera en relación a esto que sería su formato de goce, ¿no? Él va a plantear que los pequeños a son fabricaciones de la renuncia al goce, que producen plus de gozar. ¿Se acuerdan que la tesis que desarrollamos era que este plus de gozar es esa promesa de goce, ¿no?, que pone en causa el deseo sobre la base de un goce original perdido? Entonces, la pregunta del plus de gozar, ¿no?, que yo les propongo que todos nos formulemos, y si no, en este seminario lo que él va a intentar ubicar es que en este concepto, en esta promesa de goce, estaría formulado lo más necesario para la existencia de cada quien, es decir, lo que realmente empuja al circuito del deseo, ¿no? En esa especie de anudamiento entre amor, deseo y goce que ya venía Lacan formulando desde el seminario de la angustia. Por eso mismo, como aparece la dimensión de la promesa de goce, en este seminario, Lacan va a trabajar la apuesta de Pascal. Pascal es un filósofo, él acá le toma el pelo, porque dice que era un filósofo, pero quería armar una compañía de ómnibus. Muy terrible acá. Pero que bueno, es decir, porque él lo carga, porque bueno, en la apuesta, Pascal formula, como creyente, que es que habría una vida a ganar que estaría más allá de la muerte, ¿no? Es decir, si uno apuesta, y apuesta por la creencia, por la existencia de Dios, por la existencia del otro mundo, una vez que uno muere, por más que pierda la vida, tiene la posibilidad de ganar una cantidad de vidas infinitas e infinitamente felices, ¿no? Entonces Lacan va a decir que, bueno, el tipo no tiene la menor idea de qué quiere decir él cuando implica que una vida feliz. Y entonces Lacan va a preguntarse de nuevo acá, ¿qué más puede atraparse con el término feliz, sino precisamente la función que encarna en el plus de gozar, ¿no? Es decir, que esto de la cuestión de la felicidad es finalmente una ilusión
que está ligada a esta promesa de goce. Si no existe, bueno, la felicidad no existe, por más que justamente los cristianos plantean que la vida es terrible, porque la felicidad estaría en el otro mundo, digamos, en el actual no. Bueno, entonces, la forma de... Entonces él acá introduce una cosa bastante interesante, pero que no la desarrolla, la va a desarrollar mucho más adelante, es que la forma desnuda, donde se descubre lo que vale el plus de gozar, es la perversión. Como que el plus de gozar, como funciona en el neurótico, siempre aparece como promesa, es decir, el goce, como todos sabemos, nunca es un goce realizado, siempre es un goce insatisfecho, un goce imposible o un goce prevenido, es decir, el único que busca la realización del deseo mediante gozar de la angustia del otro es el perverso, ¿no? Pero bueno, esto acá no lo va a desarrollar. Entonces, cuando él plantea, vuelve a tomar la fórmula del fantasma, dice que se produce algo que no es ningún sujeto, ¿no? Se pega a un niño, ¿no? Él toma esta frase fantasmática. Él dice, acá no hay ningún sujeto, ningún objeto, porque dice, no hay sujeto ni en el se, ni en el pega, ni en el niño, ¿no? Entonces aquí en realidad el fantasma no ubica un sujeto, sino ubica un formato de goce que liga al sujeto con el objeto, pero que no es ninguna de las dos cosas. Esto lo dice hasta ahí, y la verdad no lo termina de desarrollar. De todas maneras, nosotros esto lo estuvimos trabajando en relación a los modos gramaticales, ¿no? Del fantasma, que es enunciado en una fórmula y en un decir, ¿no? Bueno, continúa entonces en esta clase con esta cuestión de esta frase enigmática de yo la verdad hablo, que es una frase totalmente enigmática, porque justamente él plantea que decir yo la verdad hablo no es que haya ahí una verdad en tanto que sujeto que habla, sino que de alguna manera hay algo verdadero a captar en el hablar y en el decir, ¿no? Pero que eso es la verdad de cada uno. No sé cómo decirlo, ¿no? En el sentido de que la verdad que habla no dice una verdad universal para todos, sino que uno tiene que ubicar en cada decir su dimensión de verdad, ¿no? Y él va a plantear que esta verdad, y esto es muy interesante porque va a dar el fundamento de por qué el seminario se llama del gran otro al pequeño otro, porque va a decir que esta verdad va a quedar atrapada entre la relación que hay del gran otro, entre el gran otro y el pequeño otro. Que esto es enigmático, ¿no? Porque claramente él va a dedicar todo el seminario a desarrollar qué quiere decir él con el pequeño otro y con el gran otro. Pero en principio, digo, por eso esto es un tema del cual se va a ocupar todo el seminario. Pero en esta clase él va a preguntarse qué es el otro, el gran otro, el otro con mayúscula, y va a decir que es el campo de la verdad que definí como el lugar donde el sujeto adquiriría consistencia y donde se coloca para ser o no refutado. Es decir, que cada vez que un sujeto habla, y esto sería, si uno se pone a pensar, la fórmula de, digamos, que él ubica en la subversión del sujeto, ¿no? Cuando alguien habla, este que habla se dirige a un otro.
que es un campo donde estarían los significantes que de alguna manera le permiten a él hablar. Y es interesante cómo hay una demanda de, digamos, de ser o no refutado, ¿no? Es decir, siempre en cada decir hay una demanda, ¿no? Una demanda de reconocimiento, ¿no? Como si se demandara siempre esta cuestión, digamos, de que sin el otro no habría la respuesta de quién se es o qué se es, digamos, ¿no? Yo no sé, yo los invito a que piensen qué se les ocurre a cada uno de esto, porque no es nada simple, ¿no? De todas maneras, insisto, él después va a estar todo el seminario trabajando esto, eso acá lo presenta, ¿no? Entonces él va a decir que justamente el mismo Descartes se pregunta con las meditaciones, cuando él llega bueno, a hacer esta interrogación respecto de las ideas, digamos, que podrían no mentirle, que podrían constituir alguna verdad, él plantea, Descartes, que sería Dios el que garantiza ese campo donde se diría esto es verdad o esto es mentira, qué sé yo, y como él es católico, el Dios no va a ser tan malo de garantizar una mentira, es decir, el Dios sería aquel que no lo engañaría, ¿no? Es decir, está esta idea. Entonces, pero es interesante cómo aparece esta dimensión del gran otro como alguien que aparecería como garante de la verdad. No sé, yo hasta ahí lo pude pensar, invito a que todos lo pensemos porque no es nada sencillo, digamos, ¿no? Él va a decir que, bueno, esta garantía de la verdad que Descartes tuvo que poner en Dios, porque bueno, él dice, bueno, la verdad se la dejamos a Dios, que es el que nos dirá si estamos o no equivocados, y bueno, y él construye la posibilidad del saber científico, ¿no? Que es un saber en lo real que, bueno, permite el avance de la ciencia, ¿no? Él va a decir, hoy no tenemos ese problema, ¿no? Dice él, porque bueno, hemos avanzado en el discurso científico a partir de Descartes, y él va a decir algo así, que ya, él va a decir, ya que no hay en el campo del otro posibilidad de entera consistencia del discurso. Es decir, como que él plantea que en la actualidad, sobre todo a partir de la matemática, estaríamos como fuera del problema de tener que encontrarnos con un universo consistente donde hubiera una verdad que nos garantizaría. Esto, digamos, sobre todo a partir de la emergencia del discurso del psicoanálisis, ¿no? Entonces él va a plantear, sin la consistencia de lo que se llama la verdad, no puede asegurarse en ninguna parte, en el gran otro, dónde está la verdad, sino en aquello que responde a la función del objeto A. A mí me parece que esto es como un petardo que él tira acá en la clase, que también él va a estar todo el seminario fundamentando por qué lo verdadero para cada sujeto es esa fabricación de goce, digamos, ese plus, esa promesa que representarían el objeto A. Es decir, que la verdad no está meramente en lo que se dice, sino si en lo que se dice, eso que se dice está en relación a lo más verdadero para el goce de cada quien. Y eso lo termina, me parece, de escribir en el 17, digamos, ¿no? Cuando él vaya a los discursos y pone el saber, en el lugar de la verdad, pone el saber, etcétera, ¿no? Pero esto es realmente un petardo, porque lo pone así como si estuviera todo demostrado, y la verdad que queda como que él se salta bueno, el garante de la verdad es Dios, hay un discurso cerrado que promete la verdad, y va a decir, no, está todo abierto,
no hay universo cerrado de discurso, ya lo he dicho antes en el otro seminario, y la verdad que nos interesa a nosotros como analistas es captar esta función de esta promesa de goce, cómo funciona para quien viene a demandar un análisis, ¿no? Y cómo eso está en relación a su síntoma y a su fantasma, ¿no? Entonces él va a decir que lo que ocurre es lo que ocurre con el grito de la verdad, ¿no? Su grito no es más que grito mudo, grito en el vacío. Por eso él va al cuadrito este de Munch, ¿no? Que es esta cuestión que, bueno, nosotros lo pusimos en la invitación a la clase, porque justamente en el cuadro se denota esta mudez del grito, ¿no? Esta cuestión, digamos, de cómo, por otro lado, digamos, hay un vacío donde, bueno, resuena la voz, pero justamente hay un punto donde él va a decir, ¿no? Digamos, uno además se dirige al otro como para intentar salir de esa inermidad, de ese vacío que a uno lo constituye, ¿no? Porque él va a decir, ¿qué en el otro puede responder a ese grito, a esa demanda? Bueno, que sería el grito de Munch, también sería una manera de metaforizar lo que sería el grito en lo que Freud ubica en el proyecto, ¿no? Esta cuestión primaria, ¿no? Esta inermidad, esta especie de menesterosidad inicial, ¿no? Y entonces lo que él va a plantear en esta clase es que justamente el sujeto se dirige al gran otro para recibir cierta consistencia. Eso, él va a decir, lo que en el otro puede responder al sujeto es solo lo que le da consistencia y fe ingenua de lo que se es como moi. Acá el yo lo pone en el moi, ¿no? Es decir, como que el moi sería, desde lo imaginario, una manera de darle consistencia a esa existencia huecada, menesterosa que se es, digamos, ¿no? Es decir, justamente el estadio del espejo, todo lo que es la función, bueno, especular, permitiría dar alguna consistencia a eso que es tan inconsistente, tanto en el campo del significante como en el campo del goce, ¿no? Entonces él va a formular esta frase, no hay nada frente al sujeto más que este uno en más, ¿no? Acá es interesante porque pone plus uno, ¿no? Plus de gozar como plus uno, y que no puede responder al grito de la verdad, salvo que él es su equivalente, ¿no? Es decir, como que de alguna manera en esta promesa de goza hay una promesa de salir de la miseria, del desamparo, de la soledad, ¿no? Yo creo que esto es muy complejo porque, bueno, lo tira así nomás, y es todo, qué sé yo, no sé, habría que ir todo al seminario de la ética, qué sé yo, no sé, es bien complejo, digamos, pero bueno, de alguna manera él acá está diciendo muchas cosas, ¿no? Porque él pone uno en más, un plus uno, y después se va a pasar todo un desarrollo del seminario viendo la relación entre uno y A, ¿no? Acá esto lo tira también como otro misil, pero tampoco lo desarrolla, ¿no? Lo que sí él va a decir que tal es la contrapartida del objeto A, de este plus de gozar, que constituye la coherencia del sujeto como yo. Es decir, uno diría, el moi le permite una consistencia imaginaria al verse como uno en el espejo, pero la posibilidad, digamos, de la función de este pequeño plus de gozar
permitiría, yo no sé si coherencia, sino bueno, fijar, bueno, como si uno definiera al sujeto desde lo que goza. Bueno, si goza de esta manera y ahí está él, qué sé yo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero pareciera que quiere decir esto acá, ¿no? Como que hay es decir, como que acá ya él va virando a lo que muchos llaman el último Lacan, en el sentido de que él va como intentando encontrar este anudamiento entre las dimensiones real, simbólica e imaginaria, ¿no? Así todo lo que él va a desarrollar en relación al plus de gozar tendría más que ver con el campo de lo real, ¿no? Entonces, lo interesante es, él va a decir, sería ser anillo de este hueco, de este vacío que está en el centro de su ser, ¿no? Es decir, cómo cada uno va habitando este vacío con su síntoma, con su plus de gozar, con su fantasma, con su relación al otro, ¿no? Y él acá, bueno, trae esta cuestión que también es del Seminario de la Ética, de que no hay prójimo, salvo este hueco mismo que está en ti, este vacío de ti mismo, ¿no? Es decir, como que, bueno, esto es un poco la tesis de ese seminario, donde, bueno, lo importante que va a ubicar es el pasaje entre das Ding, que sería la cosa, y la posibilidad digamos, de ubicar este goce original, moderado y velado por ciertas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del principio del placer, ¿no? Es decir, cómo se va regulando este goce. Por eso, digamos, la idea, los otros días se preguntaba por esta diferencia entre el prójimo y el semejante. Por ahí no sé, Graciela, vos cómo lo ves, pero para mí el prójimo está más ligado a, claro, este vacío, y además en ese vacío lo más discordante de uno mismo, lo más rechazado, lo peor, ¿no? Lo más displaciente, lo más asqueroso, que se proyecta en el otro, y cuando el otro representa eso, es para lo peor, es para la segregación, ¿no? Mientras que en la relación con el semejante habría, digamos, la posibilidad de salir de ese núcleo tan indeseable de uno mismo que se proyecta en el otro, ¿no? Por eso él va a ubicar, no dice el amor, pero en realidad el amor consiste en dar lo que no se tiene, ¿no? En el sentido de que lo que se tiene es este goce indeseable, ¿no? Y para amar es necesario poder ponerlo un costadito, no dar lo que no se tiene a quien tampoco lo es, porque si uno creyera que lo es, por ahí se puede meter en la deriva de la perversión, ¿no? Entonces lo interesante, me parece, para retener de esto, tendría que ver con este tema de que el objeto del que va a hablar no es ningún objeto, podemos decir, material, sino que es un objeto que se va a constituir como un vacío, ¿no? En ese vacío se va a fabricar goce como plus de gozar, ¿no? Sobre la base de perder un goce primitivo, que sería un goce bastante, digamos, necesario de perder, digamos, ¿no? Este núcleo original donde va a parar digamos, lo más indeseable, lo más insatisfactorio, ¿no? Entonces, evidentemente, en este trabajo de fabricar el plus de gozar, se puede ubicar lo más propio, ¿no? Esta promesa de goce, que para cada quien pondría, digamos, en juego su deseo, ¿no? Bueno, yo realmente llegué hasta acá porque realmente él formula estos temas y los va a ir desarrollando, pero me parecía oportuno dejar todo este tiempo para que, bueno,
todos podamos pensar qué se nos ocurre de estas cosas y bueno, después continuamos con las otras clases, pero me parecía interesante, bueno, que entre todos lo pensemos, a ver qué se nos ocurre. Bueno, gracias. Acá está la señora Jabón, gracias. Sí. Hola, buen día. Bueno, mil gracias, Marité, por meterte con toda esta dificultad. Pero bueno, es lo que ella planteaba de entrada. Lacan en la primera clase siempre pone más o menos como la síntesis de todo lo que va a desarrollar, así que bueno, tendríamos que tomarlo con paciencia. No, me enganché lo último, que bueno, no, aunque sea el final, pero para tomar aunque sea una punta de partida. Porque hay como dos versiones, se han producido dos versiones acerca de qué es el prójimo y qué es el semejante, para Freud y para Lacan. Por lo que yo entiendo, Lacan coincide absolutamente con Freud. Cuando desarrolla el seminario de la ética, toma todo el trabajo que ha hecho en el proyecto y los conceptos que desarrolla en este sentido acerca del prójimo y del semejante, que coinciden con el malestar a la cultura, ¿no?, de Freud. Pero curiosamente se han producido dos versiones contradictorias, digo por lo menos en la comunidad nuestra. Bueno, lo que yo entiendo es que Freud fue muy claro cuando se cuestionó el mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo, porque encontró que justamente el prójimo es lo más rechazado, lo segregado, lo odiado, porque lleva lo peor de nosotros mismos. Él hace una observación, entre otras, pero una fundamental, que dice, bueno, las comunidades que se odian y se matan entre sí son aquellas donde se encuentran las mayores semejanzas. Digamos, odio y mato a mí igual, porque es el portador de lo que odio de mí mismo. Me pareció que fue clarísimo. Y Lacan lo tomó, digamos, puntualmente en el desarrollo del seminario de la ética específicamente. Y permite, lo que pasa es que además permite entender que lo que se dice popularmente de que odio al otro por lo diferente es muy imaginario. O sea, sí, manifiestamente digo que no se me parece, ¿no? Tiene otro color, pero justamente lo que ha hecho el psicoanálisis es meterse con algo que va más allá del imaginario del asunto y descubrir que es esto de mí profundamente rechazado, aquello que encuentro en el otro y lo ubico como mi prójimo y si puedo lo mato, ¿no? La otra cosa, lo último que quería decir, es que justamente Freud aclara muy bien también en este sentido que en cambio el semejante tiene un investimiento narcisista que no tiene el prójimo. El prójimo está desprovisto de ese investimiento narcisista que hace que yo ame al otro. El prójimo, en cambio, va a ser fragmentado. Es la obra del Marqués de Sade nos muestra cómo el otro se descompone de su lugar de semejante y pasa a ser fragmentado. Se descompone quiere decir que queda desprovisto de la imagen narcisista, que es el soporte que permite que el amor tome lugar ahí. Bueno, quería aclarar esto. Sí, gracias. Sí, esa es la idea, que todos, cada uno vaya hablando de lo que le va resonando, porque, ¿no? Celia. Sí, sí, Después voy a hablar algo más. ¿Desde dónde? Sí, solo algún comentario. Sí, por
digamos, para abrir un poquito todo esto que resulta bastante enredado, ¿no? Que Marité ha tratado de despejar. Pero quería comenzar por esta cuestión, sí, del odio, ¿no? A eso que es de mí, rechazado. Esto es solo un comentario, ¿no? Da cuenta por qué los humanos tienen esa pasión por la grieta. Ahora lo llamamos grieta, ha tenido otros nombres, podemos ponerle el nombre que quieran, ¿no? Como una, lo voy a decir de un modo tal vez no muy preciso, ¿no? Pero justamente como una posición reactiva ante eso que no se hace otro. Porque la cuestión es, si eso es de mí, ¿no? ¿Dónde ubicar al otro? Al otro en tanto otro, digamos. Ahí hay un intento fracasado, obviamente, de otrificar algo de eso, ¿no? Que es de mí rechazado. Pero la pregunta, y creo que está también en el seminario, es ¿dónde, digamos, dónde poder ubicar justamente la dimensión otra? Porque hay algo que no es lo mismo, digamos, ¿no? Que no es solo eso de mí, ¿no? Con lo que no es de mí, que es la pregunta, sí. ¿Querés? Ahora después introduzco alguna otra cuestión. No, pero es cierto, Celia, por eso esta clase es como tan difícil, porque todo esto lo va a desarrollar, porque justamente va de la dimensión del gran otro al pequeño otro, y en el pequeño otro están los pequeños otros, está el semejante, ¿no? Está esta cuestión entre el pequeño, el petit A, ¿no es cierto? Es decir, esta cuestión del plus de gozar como esta dimensión de goce propia para cada uno, que creo que ahí está la diferencia, porque hay algo en cada quien que lo define por su marca de goce, que no lo vuelve idéntico a mí, porque en esa marca de goce está la diferencia, me parece, digo, ¿no? Creo que justamente él va poniendo esta cuestión del petit A, del plus de gozar, para decir, bueno, en eso que es la singularidad gozante de cada quien estaría ese núcleo diferente, ¿no? Yo me tocó los otros días ir a una mesa donde se planteó de nuevo la discusión entre la cuestión de los diferentes géneros y la diversidad, ¿no? Y que por ahí yo lo que, es muy difícil pensarlo, pero para el psicoanálisis lo importante no es cómo alguien se nomina, sino cómo goza, es decir, qué es lo que, dónde está la marca, el rasgo, ¿no? Porque si no es un tema porque todo el fenómeno, me parece, del prójimo y el semejante tiene mucho que ver con esta idea entre la cuerda de lo simbólico, ¿no? Y lo imaginario, ¿no? Esta cuestión de la nominación, yo me nombro como, ¿no? Nombro, entonces está la grieta, los que están con uno y están con otro, pero eso tiene un costado imaginario muy fuerte, ¿no? Es decir, uno por eso no se puede regir por esta cuestión tan imaginaria. Cristina. Cristina. Fíjate si alguien quiere participar. No, no, me parece que, no estoy muy segura, quizás ustedes recuerdan, pero me parece en algún momento, porque esto, tanto Celia como yo tenemos la versión de hace chiquicientos años, muy subrayado, y uno no se acuerda de nada, pero en fin, décadas, pero en aquella época me parece que originariamente Lacan quería poner de un otro al otro, pero del petit A al otro, en la idea de pasar de lo imaginario a lo simbólico. Y después va encontrando en lo simbólico este vacío, digamos, del otro. ¿No? Me parece que eso es interesante también leerlo desde lo imaginario, que está haciendo acá el intento de sacar lo imaginario en las consistencias del otro,
y que, bueno, el seminario se iba a llamar, no sé si se iba a llamar, pero no sé qué pasó. Del pequeño, claro, de lo imaginario a lo simbólico. Es de un curso que nos puede hacer. Dice, la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Me parecía que hace referencia a la introducción de los regalos. Trabajar los discursos, o sea, ir a los matemas. O sea, Claro, él acá me parece que se empieza a jugar por esta cuestión de ubicar la incidencia de lo real. Para mí es así también. Bueno, aprovecho a intervenir hoy. Yo quería, me pareció clave lo que dijiste comenzando, que es, acá hay que separar un poco lo que es la representación y la satisfacción, ¿no? Estos dos órdenes. Y bueno, a mí me había quedado de la primera presentación que hicieron la vez pasada, la imagen del cuenco, de la vasija, ¿no? Que me aportó a mí algo fundamental, porque hasta acá se venía hablando de la vasija como el vacío, un vacío interno que para mí estaría en el orden de la representación, pero acá parece que las vasijas a su vez están agujereadas para tener otro valor, ¿no? Y pensaba esto agujereado que tiene que ver con lo que se va, con lo erógeno que se va produciendo en ese encuentro con el otro, ¿no? Entonces, esto es como para mí una clave, ¿no? Bueno, y sobre esto un montón de otros. Después este tema de los géneros y esto que hablaba el otro día que yo estuve presente. Después cuando tuve la oportunidad de leer un poco estos materiales de los pueblos primitivos o pueblos, y uno lo que termina encontrando es que no es que es otro género, sino que es formas de gozar, como vos decís, maneras en que digamos que si tienen relaciones con uno, con otro, con un sexo, otro, pero eso no son cuestiones de géneros, finalmente, no es que una hermafrodita no es otro género, sigue habiendo dos, ¿no? Digamos, bueno, habría que discutir, no sé, qué sé yo, pero tiene que ver con... Claro, o sea, había un caso que yo trataba de que un muchacho que está sumamente inhibido, metido en su espacio, digamos, con la computadora, que no salía, y se anima a salir al mundo cuando se da cuenta un día que quiere ser mujer. Pero bueno, al final de todo se trata de un semblante, ¿no? Que dice, bueno, vamos a pasar a otro. Estela. Ahí va. Bueno, dos cositas. Una en relación al objeto A, que para recordar simplemente que Lacan ya viene pensando en la ubicación de la, por lo menos desde el seminario de la angustia, probablemente antes también, pero en el seminario de la angustia al final lo ubica así. Bueno, si el objeto A se coloca delante del sujeto, ahí tenemos la angustia, lo que da miedo también, lo que inhibe, lo que detiene, etc. Si se ubica detrás, lo empuja hacia un deseo posible. Entonces, bueno, esto es para partir de algún punto. La otra cosa que pensaba es en relación al vacío. Siempre los niños con su sencillez aportan alguna definición. Y entonces el otro día, mientras dibujaba, un niño hace referencia al miedo y a la oscuridad. Y me dice, con respecto a la oscuridad, el tema es que está vacía, pero no es que no haya objetos, ¿no? En la habitación vacía. Hay objetos, pero está vacía. Entonces vos ahí podés ubicar tu imaginación.
pero que siempre es de cosas feas, porque ¿qué te vas a imaginar en la oscuridad, no? Entonces yo lo que pensaba, escuchando a Graciela y a Marité, es que en la oscuridad aparece el prójimo o el fragmentado. Aparecen esos horrores de las cabezas sueltas o una mano, no aparece el cuerpo entero con la mano, aparece una mano, qué sé yo, dientes, etc. Bueno, entonces esta filosofía del niño en relación al vacío y a lo que te imaginás, a lo que pones, concretamente lo que pones en el vacío, a pesar de que él dice, no, pero hay cosas, ya sé que hay cosas. Bueno. Genial, genial. Acá hay alguien que quiere hablar desde... está Luz. Sí. Bueno, vamos a Bueno. soltar este micrófono nuestro, así. Minuto. Bueno, No se escucha. Se te escucha, a ver. avise. ¿Se escucha? ¿Se escucha todos? Sí. Sí, dale, Bueno, dale. bueno, muy interesante, Marité, cómo ha sido trabajando esta clase tan compleja, ¿no? Y todos los que van aportando. Estaba pensando en relación a esto que estábamos pensando en relación al vacío, que acá trabaja con el pote de mostaza y hablaba de la vasija hace un ratito, Patricia, que yo tengo una versión muy vieja de la traducción y me metí a leer la clase en internet en otra que se ve que está un poco mejor, y utiliza, que ahora no la puedo volver a ubicar, toma el término que después lo desarrolla más adelante, pero que acá es la primera vez que lo escucho en esta etapa, que es la oquedad, ¿no? Y este concepto de oquedad, que sería el espacio hueco en el interior de un cuerpo sólido, que es distinto que el vacío, ¿no? Porque es espacio hueco en el interior de un cuerpo sólido y bueno, y cómo pensar, porque es como después se puede pensar como una insustancialidad en lo que se describe o en lo que se dice. Porque creo que después Lacan lo trabaja en relación a la oquedad del ser, pero bueno, hay algo acá que está en los inicios, ¿no? Que es la diferencia entre la oquedad y el vacío, que no es lo mismo, no sé cómo lo piensan. Bueno, hasta ahí. Espera, no, ponete el micrófono, dale, porque no, ponete, dale. Sí. Más fuerte. Más fuerte. Buen día. Esto que me parece que la oquedad no es solamente vacío. Si me acuerdo bien, me parece que también es algo de oscuridad. Algo de falta, digamos. Ahora. No sé, no me acuerdo cómo estaba bien empleado. No sé si, pero me parece que no es solamente hueco, ¿no? Sí, hay mucho. El vacío, la cuestión de, me parece que además el vacío tendría que ver además con un vacío siempre bordeado. Yo creo que en ese punto, incluso en la angustia, siempre la cuestión me parece a mí, no sé, pero tiene bastante que ver, creo, digamos, donde, bueno, yo en Miller no usa, no está la oquedad, no sé, uno siempre desconfía de por qué Miller no pone las cosas que estaban en las otras versiones. Sí, pero es un... Claro, porque claro, pues sería, claro. Y lo que pasa es que porque digamos, el objeto A tiene que ver con la construcción de un vacío que de algún modo ubica un borde, si no, no habría el circuito de la pulsión. Pero bueno, la verdad que no está en la versión de Miller. Bueno, vamos a poner un orden. Acá quiere hablar Betina y después quiere hablar Gustavo. ¿Querés después hablar vos, Paula? ¿O no? Bueno, a ver, para. Es insustanciabilidad en el discurso.
que lo que da también es insustanciabilidad en el discurso, en lo que se escribe o en lo que se dice. Sí, eso lo había dicho yo, sí. Bueno. Inconsistencia del discurso. Por ahí, ¿sabés qué estoy pensando, Sí. Luz? Que por ahí él usa la cuestión oquedad, hace más a lo que él habla de que no hay consistencia en el discurso, eso que hablábamos de que el discurso está abierto, no está la garantía de la verdad, por ahí es en esa parte. Digo, Yo creo que eso es fíjate las a ver dos. dónde la No, no. podés- Sí, la voy a tratar de ubicar y la traigo la próxima. Sí, porque la tengo en la versión en la tablet y ahora estoy con la tablet. Dale. Bueno, sigue Bettina y después Gustavo. O querés que hablar ya que está silenciada. ¿Querés hablar Gustavo y después Bettina por una cuestión de micrófonos? A ver, ahí se escucha o... Sí, dale. Ah, ok, bueno. Bueno, la verdad que interesante lo que se va armando a partir de la puntuación de Marité y de la charla que entre todos vamos construyendo un poco algunas cosas. Pensaba varias cosas. Primero que esta letrita A ya aparece en los primeros seminarios de Lacan, ¿no? Mucho antes de ser el famoso objeto A que empieza a aparecer en el seminario 9 y en el seminario 10. ¿No? Y en ese primer momento, la letra A minúscula representa al otro semejante, ¿no? Al otro del espejo, ¿no? Está el moi, el A y la prima, ¿se acuerdan? Entonces el A es el moi y la imagen en el espejo es el pequeño otro. Entonces ahí aparece como ese pequeño otro como el semejante. Entonces, bueno, acá está el trabajo de diferenciar ese pequeño otro que es el semejante de esa A que es el objeto A, ¿no? Y no por casualidad deben compartir la misma letra, esa A minúscula, como que hay algo, hay una relación entre ese pequeño otro, semejante, prójimo, como quiera llamarse, y ese objeto A. Eso por un lado. Después me parece que lo novedoso de este seminario es la cuestión del plus de gozar, ¿no? Plus de gozar, la primera vez que aparece. Hasta ahora veníamos leyendo, no aparecía nada de esto. Y a mí me pareció importante acá en esta clase leer la cuestión que siempre el plus de gozar, Lacan lo asocia a la palabra función, ¿no? Es la función del plus de gozar, es la función de la renuncia al goce lo que produce el plus de gozar, ¿no? Entonces que no es exactamente lo mismo objeto A que plus de gozar. Yo insisto en esta lectura, ¿no? Sino que tiene que ver con la función de la pérdida. Y en este sentido, también me parece que en este seminario se trata de responder por qué para Freud el objeto está perdido y para Lacan falta, ¿no? Esto que venimos repitiendo hace muchos años, que para Freud hay una experiencia de satisfacción mítica, y Lacan dice eso no hay algo en el origen está perdido, lo que hay es una falta. Y acá es como en este seminario trata de articular estas dos cosas, o sea, la pérdida del goce con el deseo. ¿Es lo mismo? ¿No? Es una pregunta que hago, digo, ¿es lo mismo la pérdida del goce que el deseo? ¿No? Porque acá la pérdida del goce la pone en función al cuerpo, a los objetos de la pulsión, ¿no? Dice en una parte, en esta clase dice del seno a las heces y de la mirada a la voz. Es decir, de algo que tiene una función de pérdida y por lo tanto de ganancia también. Si se puede perder, se puede ganar, ¿no? Por algo tiene que ver con ese goce tanto en función de lo que se pierde como lo que se puede ganar. Y entonces, por último, también me parece que en este seminario hay una respuesta a una pregunta que aparece en el seminario del fantasma, que en el seminario del fantasma, con la insistencia de Lacan, con la falta en ser, ¿no? Con de que no hay acto sexual y la cuestión de la castración, que es lo que
vertebra todo el seminario del fantasma, acá es como si dijera, pero ¿se trata solamente de eso? ¿Se trata solamente de la falta? ¿Y qué hay del goce? ¿No? ¿Qué es el goce? ¿Sí? ¿Qué es eso opaco o real que llamamos goce? ¿Cómo entra a funcionar en el sujeto? Porque no se trata solamente del goce de la pérdida o el goce de la falta. Hay algo que se recupera, hay algo hay algo de lo que se goza. En definitiva, el psicoanálisis no promueve que al final del análisis haya un sujeto deseante puro en el sentido de en falta y sin gozar. Me parece que es al revés, que se trata de gozar mejor, de que al final del análisis el sujeto goza mejor que antes, ¿no? No goza tanto del síntoma, del sufrimiento, goza de otros goces de la vida. Bueno, esas son las preguntas que a mí se me plantean en esto del plus de gozar. Y me parece que retoma la famosa frase de la subversión del sujeto, que es esto, ¿no? Que la castración quiere decir que el goce debe ser rechazado para poder ser realcanzado en la ley invertida, ¿no? En la ley invertida del deseo, era así la frase, no me acuerdo exactamente. En la escala invertida de la ley del deseo. El goce debe ser rechazado para ser realcanzado en la escala invertida de la ley del deseo, ¿no? Eso me parece que resume un poco esto que estamos hablando de la pérdida y el plus de goce. Bueno, gracias. Pero ese goce que haría vano, que sin su existencia sería vano el universo, ¿no? Que también lo dice ahí. Claro. Claro, tal cual, ¿no? Porque claro, sería vana la vida sin ese goce. Exactamente. ¿No? Eso. Muy interesante, Gustavo, la verdad que buenísimo, porque es como, hay como que ir abriendo de lo que cada uno va articulando, porque esto que vos planteás es fundamental en la ética. Todo el mundo se quedó en el 7, ¿viste? Bueno, tienes que vivir acorde a tu deseo, no como mandato ético. ¿Y eso qué quiere decir? No, porque parece un operativo, hay como una cosa moral, y en realidad es cierto que el deseo es nada más que esta posibilidad de quedar empujado hacia distintas cuestiones, pero siempre en el sentido, y este seminario en eso, por eso es crucial, porque al deseo lo tracciona una promesa de goce, sino tampoco el deseo puro, desanudado del campo, digamos, de lo real y del imaginario, no da, sino es una especie de cuestión donde además el deseo sería lo bueno, y el deseo no es lo bueno tampoco, ni lo bueno ni lo malo, digamos. El tema es cómo se va de alguna manera ordenando un modo de gozar. Bueno, perdón, estaba Betina, voy a volver a conectar el micrófono, cualquier cosa después. Sí, un comentario a partir de lo que contabas recién. Me acordaba de una cita que no me acuerdo en donde está, de un ejemplo que Freud da de un nene de 3 años con la tía, en 3 ensayos, bueno, que es un nene de 3 años que en la oscuridad le pide a la tía que le hable y la tía le dice, ¿para qué querés? Si te hablo igual no me vas a ver, y el nene le dice, porque cuando alguien habla hay más luz, se ilumina, ¿no? La imitación. Bueno, pensaba en esto, ¿no? Lo que permite, ¿sí? La oscuridad, también lo que se puede poner en ese lugar, ¿eh? Bueno, Estela va a seguir. Que le habla a la puerta, digamos, ¿no? Sí. No, me acordaba también de algún ejemplo de niños que cuando están haciendo caca sentados en el inodoro le piden a la madre o a quien sea que hablen del otro lado de la puerta, digamos, ¿no? Como si hubiese algo de esa oscuridad frente a la fragmentación, quizás frente a la pérdida, que claro, el inodoro oscuro, el agujero o la oquedad ahí
presente que se ilumina con la palabra que se escucha del otro lado, ¿no? Claro. Con respecto a lo que decía Gustavo, del pequeño a, del moi, Lacan dice que si hay consistencia en el sujeto, que no hay consistencia en el sujeto, pero la consistencia está en el a. Es decir, si hay algo de ser, el ser está en el a. Y la otra cosa es que ¿dónde se ve esto? Y se ve un poco en el carácter. Por ejemplo, nosotros decimos, y bueno, mostró la hilacha, un paciente que venía de una manera así muy polite y de golpe muestra algo que va a la hilacha del carácter, y eso está en relación al ser del objeto. Ahí va, sigue Celia. Sí, quería retomar la cuestión de la verdad, que es, digamos, todo un temón. Porque no sé si ya esto en alguna otra oportunidad lo comenté, que la frase de Lacan, yo la verdad hablo, moi la vérité je parle, una lectura posible es que justamente que no es que digo la verdad, ella la verdad habla. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace hablar a la verdad? Me gustaba decir, ahora le doy una vuelta, que el golpe de lo real hace hablar a la verdad, ¿no? A veces en la clínica se ve eso, alguien muy golpeado con algo que lo excede, digamos, llamémoslo traumático, luego aparece una dimensión de verdad que no estaba en ese decir. Y lo pensaba también, y me trae una cuestión, como lugar en el discurso, la verdad no es algo que porque alguien hable, ese lugar está. Puede no estar y aparecer en un momento del análisis. Y cuando digo verdad, digo mentira, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo de la psicosis, en el delirio, ¿uno puede ubicar eso en el campo de la verdad? No. Justamente la certeza nos muestra que no está en el campo de la verdad, aunque Freud decía que hay más verdad en el delirio, ¿no? Pero ahí hay que ver, ¿verdad?, cómo ubicarlo. Pero quería traer todas esas cuestiones en relación a que no es que voy y digo la verdad, sino cuando ella se hace un lugar en el decir. Sí. Sigue Cristina. Tomando lo que dijo Celia, de moi la vérité je parle, y la que habla es la verdad, a mí me parece que también se puede pensar en el sentido que moi, la parte imaginaria, y moi la vérité je parle, el sujeto, porque ¿dónde habla el sujeto? En las formaciones del inconsciente. Ahí es donde la verdad habla. Y me parece que esa es también una lectura posible o agregada, no, sino que en los golpes de lo real que se dan en las formaciones del inconsciente, eso aparece como verdad, entonces ahí es donde el sujeto escindido habla. Yo parlo. No, genial lo tuyo, porque en el 21 Lacan es muy estricto en este sentido, ¿no? Somos hablados por lo inconsciente, y es en esa emergencia de lo inconsciente, en sus formaciones, donde algo verdadero de esto, porque es cierto que siempre en realidad la verdad, digamos, es empujada por el golpe de lo real, ¿no? Pero la única manera de poder cernir algo verdadero es siempre captar ese núcleo de real a partir de lo dicho. Pero yo creo que esto es una línea que Lacan va a continuar en toda su enseñanza, digamos, ¿no? Esto es una cuestión, me parece genial lo que vos... Porque es cierto, si no parecía una cosa totalmente
delirante, como si hubiera un personaje que fuera la verdad. Y además él jode, porque si llegara a aparecer la verdad, es que estamos delirando. Estamos delirando. Sí, bueno, sí, me parece buenísimo cómo se va armando, cómo nos fuimos metiendo en relación a al psicoanálisis como una ética, ¿no? Y bueno, con esto, acá dice que la verdad es una articulación y después lo va a desarrollar en el seminario siguiente como un lugar a donde en el discurso del analista iría a parar el saber, ¿no? El saber tendría que ir en el decurso de un análisis en ese movimiento de ir al lugar de la verdad. Digamos que está separando cada vez más la verdad de lo simbólico, ¿no? Nos está llevando a lo simbólico como agujereado. Que como decía antes Cristina, bueno, en un momento dado Lacan procuraba despojarnos de lo imaginario para llevarnos hacia una lectura simbólica, pero poco a poco va produciendo esta movida que justamente hace quizá a lo más intrínseco del psicoanálisis, que es que lo que ocurre como nuestro trabajo tiene más que ver con el goce que con lo mental, ¿no? Está despojado justamente cada vez más de la referencia al sentido y a lo simbólico, ¿no? Claro, bueno, ya, me haces acordar, porque en RCI justo tuve que trabajar una clase y hace una referencia que después lo empalma con el seminario 21, acerca de eso que trasciende en el discurso como esa errancia, ¿no? La errancia que va llevando, y justamente pone como ejemplo en Freud, la errancia que lo llevaba en la creación del discurso del psicoanálisis hacia la ciencia. Hay una errancia hacia la ciencia que se sostiene en toda la construcción del discurso, y dice Lacan en RCI, yo me coloqué ahí y encontré el nudo, ¿no? Y ese ahí, que entiendo que tiene que ver con algo que justamente no es hacia dónde voy construyendo un discurso, hacia lo que sería la construcción de un saber como algo intencional, como algo dirigido, sino algo que hay un lugar también donde dice Lacan, algo que habla en mí más allá de mí. ¿Te acordás? No me acuerdo dónde era. Bueno. No, en uno de los seminarios donde habla del deseo, dice, sí, que en ese, que se encuentra, digamos, hablando y habla el ello, ¿no? En ese lugar el ello habla. Eso habla, ¿no? En relación a la subversión del sujeto. Es ahí, no me podía acordar. Y agrego una cosita en relación a algo, ya que tengo el micrófono, de lo que acá es así, ¿no? No es conforme a lo que uno piensa, no, cuando tenés el micrófono, hablas. Bueno, de lo que decía Gustavo nuevamente, Massota, respecto del tema de la falta del objeto, pensando en Freud, dice que cuando Freud dice que puede ser anal, oral, Freud también dice fálico, Lacan no, entonces es cualquier objeto, puede ser cualquiera y podrían agregarse otros. Como es cualquiera, el objeto falta. Esa es la interpretación que da Massota. Después. Denise quiere hablar, así que te damos lugar, Denise. Buenos días. Siguiendo la charla sobre
la verdad hablo, ¿no? Me encontré acá con lo que Lacan dijo en el final de esta clase, ¿no? Sobre el grito de la verdad. Pienso que es interesante agregar a esto que están hablando. De qué modo algún se puede responder al grito de la verdad. Sí, gracias, Denise. A ver, ¿quieren decir algo? Acá vamos a decir algo. Paula Perfecto. Lizane. Ahí va. No, que me acabo de pensar en relación a esto del agujero. Para mí fue también bastante esclarecedor esto del agujero en las vasijas que le hacen perder identidad y utilidad en sí misma, digamos, ¿no? Y que yo la otra vez decía que eso es lo que permite que después quienes las encuentren las pongan a la vista y queden en los museos, ¿no? Y pensaba que algo de eso podemos pensar en relación a la asociación libre, digamos, ¿no? Que cuando el discurso se vacía, se pierde consistencia, porque pensaba lo difícil que es a veces explicarle a la gente que uno no se cansa de escuchar lo que los pacientes dicen, ¿no? Entonces dicen, no, pero ¿cómo no te cansás de escuchar, no te aburrís de escuchar, ¿no? Y que el marido, que la mujer, que el jefe. Claro, y es difícil explicar que no se trata de eso, digamos, ¿no? Que justamente se trata de lo que queda vaciado del discurso, que no se trata de esa consistencia, de la vasija, digamos, o de idéntico a sí mismo del discurso, sino que se trata de eso que, como vos traías, de las formaciones del inconsciente que aparecen y agujerean, ¿no? Esa consistencia. Bueno, es como pensar el discurso como vasija agujereada. Bueno, no, y acá, y es lo que Lacan dice acá cuando habla de cómo se instaura el discurso analítico a partir de la ley, la única regla fundamental, que es la asociación libre, que es lo que le permite salir de yo digo a yo articulo mi palabra, que tiene que ver con esto. Sí, yo relacionaba la cuestión del cuenco consistente, sin agujerear, como lo que sería el discurso kantiano, ¿no? En cambio, justamente al agujerear, para que salga de ese valor de uso, hacer un valor de cambio, permite, bueno, que aparezca justamente en el museo, se sigue gozando con eso, ¿no? Eso. Claro, es lo inútil, digamos. Bueno, yo la otra vez daba un ejemplo que Carlos me decía que no se escuchó acá. Yo estaba yo hago cerámica, en el taller de cerámica. Cuando alguien puede salir de la utilidad del objeto, aparece algo del orden del arte. Si no queda en lo utilitario, ¿no? Que también es muy bello, pero que no hay algo de la dimensión artística. ¿No? Claro. Claro, ¿no? Bueno, ahí se me juntó con lo que decía la señora. Ahí Luz quiere hablar, así que bueno, de silencio. Sí, no, estaba pensando en cómo escuchamos, ¿no? En la posición del analista, y creo que Estela hablaba de mostrar del que muestra la hilacha, algo de relación al carácter, y en esto de la repetición del síntoma, ¿no? Y esto que decía Paula, de si no nos aburrimos de escuchar, que hay algo que me surgió con algunos pacientes de hace mucho tiempo, con muchas cuestiones muy resistentes, ¿no? Que tiene que ver con el estilo, que no es el carácter ni el rasgo. Inclusive puesto en palabras, bueno, cuando uno le dice, bueno, pero otra vez tal cosa, no es mi estilo. O surge esto, ¿no? Algunos al revés, que es su estilo. Es su estilo siempre pensar que le va a pasar lo peor, que siempre le va a salir las cosas mal. Hay algo de esto, ¿no? Que insiste en la repetición y que tiene que ver con el estilo. Bueno, ¿se escucha?
Sí. Sí, perfecto. Bueno, eso. Acá Gabriela también quiere hablar. Hola, sí, en realidad bueno, era pertinente en un momento, ahora se fue para otro lado la cosa, pero igual me parece que está, yo me había quedado enganchada con la frase de la última página de la clase, cuando él habla, cuando Lacan dice, sin duda todo es vanidad. Toma el rey del Eclesiastés, ¿no? Dice, goza de la mujer que amas. Es decir, haz anillo de ese hueco, de ese vacío que está en el centro de tu ser. No hay prójimo salvo ese hueco mismo que está en ti, el vacío de ti mismo. Y, digamos, me parecía interesante también, ¿no? Porque articulaba, bueno, obviamente el prójimo del que hablamos, articula el vacío y articula el goce, y me parece que de alguna manera también articula, porque después dice, dale lo que no tienes, ya que solo puede unirte a ella su goce, ¿no? Como nuevamente, digamos, me parece que ahí se intenta proponer, bueno, una relación al otro, ¿no? Al otro chiquito, por un lado, donde se articula el goce propio, la relación a nuestro propio prójimo, y por otro lado, la relación posible, digamos, que sería este otro, dándole algo, haciendo anillo, ¿no? Me gustó esto de hacer anillo de ese hueco, ¿no? Como para seguir pensándolo, porque aparte él dice, bueno, les voy a dar algo gracioso para el final, ¿no? Y esto es lo que da de gracioso para el final, ¿no? Me quedó esta cosa, ¿no? De hacer anillo, ¿no? De hacer, en algún punto sería al revés o no lo sé, a lo que decíamos de la vasija, ¿no? Esta cosa de hacer anillo, hacer algo con eso para que sea posible algo del orden de algún goce con la mujer, ¿no? Bueno, eso solo. El anillo me parece que va a la cuestión de los nudos, ¿no? No sé si se escucha. Se escucha bien esto. Va al tema de los nudos. Porque justamente lo que decía Graciela recién, ¿no? Cómo él va pasando a ir agujereando lo simbólico, lo imaginario, y en la medida en que se constituyen en redondeles agujereados se puede hacer anillo, se puede anudar, ¿no? Es decir, después va a ser la idea del sintón como cuarto nudo, ¿no? Pero está muy piola. Yo le había dado otra vuelta, pero ven cómo cada una de... Por eso a mí me parecía interesante en este seminario abrirlo, y sobre todo esta clase, a lo que cada uno va leyendo y va escuchando de esto que Lacan va tirando, porque no hay una sola versión posible. Además es un ejercicio de lectura, es decir, cada uno va leyendo distintas cosas, no hay alguien que va a dar una clase y bueno, esto viene acá, viene A, viene C y viene D, sino que lo nuestro es la transmisión de un ejercicio de lectura, que me parece que consiste en esto, que todos podamos leer. A mí me llamaba la atención lo de la vanidad, porque ¿por qué toma lo de la vanidad? Porque la vanidad no estaría más del lado de lo imaginario, digamos. Claro, pero es que es una creencia, vos creés que es una vanidad, pero en realidad es una necesidad. Más que no. Es como cada uno, y bueno, es la pregunta que nos tenemos que llevar todos, cómo seguimos con esto, ¿no? Porque si no queda cerrado, queda una lectura que es unívoca y alguien viene y dice, bueno, esto hay que escucharlo así, y no. Así que les agradecemos mucho la colaboración y las preguntas. Bueno, quedó...